Jueves por la mañana. Un día más de trabajo. Nada nuevo. Los mismos problemas y las charlas de siempre. Hace ya un par de días que falleció el abuelo. El móvil suena y lo único que deseo es que no sea mi suegra de nuevo. Para mi sorpresa, es el abogado del abuelo. Al parecer tengo una herencia, así que hago una cita para esa tarde y sigo con lo mío. Mientras, trato de recordar un poco de él. Los recuerdos son confusos, no me viene nada claro a la mente y paso a preguntarme qué me habrá dejado el viejo gruñón. Al terminar mi trabajo me dirijo al despacho de los abogados, mientras en mi cabeza trato de adivinar qué me habrá dejado el abuelo. Tal vez un cofre de monedas de oro. Nah, no lo creo. Ni siquiera me regalaba algo en Navidad. Pudieran ser algunas cajas de finos puros. Pero no lo creo, el abuelo nunca dejó la pipa. Pudiera ser su vieja pipa. ¿Para qué querría su vieja pipa? Con un poco de suerte habrá dejado algo de valor, pero eso es poco probable, ya que sus últimos años los vivió en esa vieja casa de campo. No hay posibilidad de que hubiera adquirido algunos terrenos o de que haya algo de valor ahí. Al llegar al despacho, el abogado me hace firmar algunos papeles y me entrega otros tantos. Le pregunto, ¿qué es lo que me ha dejado el viejo? Y este me responde que su vieja casa de campo y todo lo que está en ella. Menuda herencia. Apenas salí del despacho y llamé por teléfono a una inmobiliaria. Tengo una casa que ofrecer. Cualquier trato será bueno. He quedado con los evaluadores de la inmobiliaria para ver la casa este fin de semana. Llegaré un poco antes para revisar que no haya nada de valor, aunque lo dudo. Ese fin de semana tomo un desayuno ligero y salgo de casa. Hace ya muchos años que no voy a la casa del abuelo, pero aún recuerdo muy bien el camino. Una vez ahí no veo nada en particular. Es un poco más grande de lo que recordaba, con un gran salón y una cocina amplia, muebles viejos y habitaciones grandes, muy rústicas y con decorados de hace ya muchos siglos en mi opinión. Por más que he buscado, no encuentro ningún objeto de gran valor. Solo espero que la casa valga alguna cantidad suficiente como para financiar unas buenas vacaciones. Parado en el recibidor siento una extraña sensación. Volteo hacia la cocina y me viene a la mente el abuelo, cuando él era joven y yo solo un niño. Recuerdo que cerca de la alacena hay otra puerta, la que lleva al sótano de la casa. Me dirijo hasta ahí. En el sótano no hay electricidad. Por fortuna, la casa tiene velas por todas partes. Cojo una de las velas y la enciendo. Una vez preparado, desciendo lentamente las escaleras de madera. No puedo ver mucho, pero alcanzo a distinguir un viejo escritorio al fondo. Me dirijo hasta este, aunque en el camino tropiezo con un par de objetos que Dios sabe qué serán. Al llegar al escritorio puedo ver una vela más grande y la enciendo. Me siento en una vieja pero elegante silla. Miro alrededor, pero sigo sin distinguir mucho. En el escritorio hay algunos papeles, un bolígrafo, algunas cartas y, para mi sorpresa, una cerveza. La cerveza no parece tener mucho tiempo ahí. El abuelo debió comprarla poco antes de fallecer. Cojo la cerveza y la abro. Me recargo en la silla y doy un buen trago a esta. ¡Ah, fuerte! Con cuerpo, como diría el abuelo. Doy otro trago y me doy cuenta de por qué le gustaba hacer esto al abuelo. Abro uno de los cajones del abuelo y encuentro su vieja pipa, algunas fotos y recortes de periódico. Tomo la pipa y una sonrisa viene a la boca cuando recuerdo al abuelo, fumando su pipa en el pórtico mientras la abuela le reñía por no traer más agua del pozo. Doy un trago más a la cerveza. Enseguida cojo una de las fotos y qué sorpresa al ver a mis padres, a mis abuelos y a mí en el jardín tomando lonche. Ahora doy un largo trago de cerveza. Suspiro y puedo verlo todo otra vez. Los veranos, el día de pesca, el platillo especial de la abuela, mi primer beso con la chica del verano, un brazo roto, la abuela enseñándome modales, el abuelo contándome historias y lo mucho que aprendí viví en esa casa. Mientras, una lágrima resbala por mi mejilla y me pregunto por qué dejé de venir con el abuelo.